Hola. Bueno, ya sé que es sábado, pero os habéis apuntado a las jornadas, así que no hay ya... La alegría del sábado la dejamos para el concierto de la Big Band esta noche. Bueno, estamos en la segunda parte de la jornada de hoy, en la que vamos a ver la otra parte de las experiencias internacionales que nos pueden servir de referencia o... Nunca las experiencias se pueden repetir de una manera idéntica y el interés que tiene que traer ponentes y experiencias de otros países es que probablemente nos permiten ver lo sustancial de lo que se hace y no las peculiaridades locales de cómo se hace. Entonces yo creo que este tipo de encuentros internacionales lo que permite es alejarse de lo que controlas día a día y al verlo con otra óptica, verlo distinto. Yo creo que ayer las tres magníficas exposiciones que tuvimos nos permitieron ver de otra manera, mirando en otro espejo, no mirándonos en nuestro propio espejo, en un espejo diferente y, por tanto, ver aquello que era pertinente incluir. Ahora mismo vamos a tener tres experiencias, van a ir subiendo y bajando del estrado. Vamos a conservar el orden que está en el tríptico y vamos a ver el orden de la jornada. Vamos a hablar 20 minutos, subirá otra y luego lo que será al final, si queréis, subís los seis que habéis presentado las experiencias. Tenemos un no demasiado amplio debate porque subirá Ángela a deciros si queda alguna plaza libre en los talleres o no y luego habrá que comer relativamente deprisa para que los talleres puedan comenzar a las 3, podáis tener 2 horas y media de taller para que los representantes de los talleres puedan poner en limpio sus notas, para que a las 6:30 se puedan subir y hacer un recuento de lo más significativo de lo que habéis producido a lo largo de la tarde, de 3:30 en adelante. O sea que ahora hacemos las presentaciones, podemos hacer alguna pregunta concreta, que si es muy concreta o está relacionada con el taller y es en el taller que vais a estar, pues a lo mejor tiene más sentido hacerla en ese propio taller. Lo digo porque hay cosas muy particulares y si son muy particulares también, pues la podemos hacer en la comida o en el intercambio posterior. Bueno, pues sin más, vamos a ver una experiencia extranjera, pero lo vamos, en este caso, presentar a Gabriela Sánchez Calvete. También me resulta extraño porque ha sido colaboradora de nuestro departamento durante muchos años, es arquitecta, participó en la elaboración del catálogo de barrios vulnerables españoles, haciendo incluso viajes, no me acuerdo qué ciudades te tocaron. Por ahí hay alguno que le tocó hacer Bilbao la Vieja. Entonces, lo que es interesante es que hay un grupo de gente muy significativo. Ya hemos reconocido al grupo de trabajo que está colaborando de arquitectas en ello. Tienen siempre una vocación de colaboración, de militancia, de intervención en la realidad, pero también de superación de esa realidad para construir un discurso complejo que sea útil, ¿no? Entonces, Gabriela, durante algún tiempo estuvo en el departamento como investigadora, tuvo un momento que tuvo una experiencia de cooperación en Dakar y ahora ha estado los 2 últimos años y medio colaborando con un hábitat en una experiencia de intervención en barrios en Cuenca, Ecuador. Entonces, la experiencia es internacional, como no puede ser de una manera, pero por insistir que a mí me resulta quizá un poco chocante que me presentara a Gabriela, aunque ella no se representa solo a sí misma, sino a toda la experiencia, el proceso. No, lo digo en el sentido de que no nos estamos dando gato por liebre, ¿no? Tiene una experiencia
en las que las particularidades locales son muy significativas. Yo creo que la particularidad también de que esté liderada por un hábitat también tiene su interés en todas las direcciones. Y bueno, pues sin más, te dejo 20 minutos. Vale, y seré... ajustarme al tiempo. Bueno, sí, como decía Agustín, al final, bueno, las particularidades locales modifican o conducen a una experiencia, pero es cierto que en las que llevamos vistas desde ayer y hoy, la verdad es que hay muchos puntos en común con la experiencia de Cuenca. Bueno, lo primero, quería agradecer a las Juntas de Vallecas y Ángela y Agustín, ¿no?, al Departamento de Urbanismo por haberme invitado. Al final, bueno, como decía Agustín, o sea, para mí es muy bonito porque es como una vuelta al origen de mi desarrollo profesional y realmente mi paso por el departamento me ha condicionado, me ha marcado tanto profesional como personalmente. Y bueno, y sin más, voy a empezar a contaros un poco el proyecto desarrollado en Cuenca. Sí me gustaría también hacer hincapié que vengo en representación de un equipo de técnicos municipales, de representantes de los barrios, de gente, de vecinos de los barrios y de gente de UNO Hábitat, que más allá de su compromiso con las instituciones que representaban, tenían un compromiso con las comunidades con las que hemos trabajado. O sea, este proyecto ha funcionado, sinceramente, porque ha habido una vocación personal de toda esta gente con esta causa, ¿no? Un convencimiento de que las cosas se pueden cambiar y que la participación ciudadana funciona. En 2015, UNO Hábitat firmó un convenio con el municipio de Cuenca, con el municipio de Cuenca, en Ecuador. Este es, bueno, una imagen del país de Ecuador. Está dividido en 3 franjas muy significativas. Cuenca está en la Sierra Sur. Es una ciudad con una elevada calidad de vida que bueno, es el cantón principal de la provincia del Azuay y cuyo centro histórico es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde el 99. Este convenio se ha venido desarrollando hasta ahora, hasta 2017, y hay perspectivas de que se firme un segundo convenio. La ciudad, el Gobierno autónomo de Cuenca era consciente de que, si bien tiene un centro muy bien servido, la periferia estaba creciendo de manera descontrolada, que es una situación muy típica en América Latina. Esa periferia es una periferia dispersa, es una periferia que todavía tiene muchas características rurales, donde no hay servicios, donde no existen espacios públicos, las infraestructuras, por supuesto, no llegan, están desconectados del área central y, además, en la mayoría de los casos, están desconectados entre los propios vecinos, ¿no?, lo que dificulta mucho más el cambio. Lo primero de todo que tuvimos que hacer fue conceptualizar la periferia, ¿no? O sea, definir un poco y diferenciar la periferia del periurbano. ¿Por qué? Porque realmente el GAM municipal solo tenía competencia en lo que está dentro del límite administrativo del municipio, pero realmente los barrios donde trabajábamos no es que hubiese una línea que marcase, no, es que esto es urbano y esto es rural. Sí, la línea hay, pero es imaginaria. El territorio no tiene esa línea, es un continuo. Y además es donde se mezclan todo ese tipo de procesos de los que os comentaba antes. A continuación podéis ver que esta periferia está marcada por contener unas situaciones de riesgo físico bastante importantes. La ciudad de Cuenca está enclavada en un valle entre laderas y claro, por supuesto, toda esta gente que viene pues, principalmente del éxodo rural se asienta de manera informal, por supuesto, sin ningún tipo de planeamiento en estas áreas de riesgo. Además, se han producido este tipo de crecimientos, ¿no?, de crecimientos de vivienda social o vivienda, en algunos casos vivienda pública, que por ejemplo en este caso servía de realojo para este barrio, ¿no? Este barrio es el barrio de la Orquídea. Hay muy poca gente en Cuenca que lo conozca, aunque es bastante extenso, pero realmente como son la gente, ¿no?, con los barrios ignorados, como hablábamos antes. Incluso me atrevería a decir que son los barrios desconocidos, porque bueno, para ignorar algo primero tienes que conocerlo.
Además, en estos contextos, en la periferia, se están dando los procesos de segregación pasiva, que son los que pasan con todo este tipo de gente que está al margen de cualquier tipo de formalidad, que no tiene ningún acceso a los servicios que da el municipio, pero además también está muy condicionada por los procesos de segregación activa. Esta segregación está producida por extensiones, por lo que se llaman condominios horizontales en Ecuador, que son extensiones de terreno privado, vallado, con seguridad, de gente con un nivel adquisitivo alto que no quiere saber nada del entorno que le rodea y que, de hecho, considera que ese entorno es una amenaza para ellos, lo que genera que la brecha social entre la población se acrecente. Aquí tenéis más imágenes de las orquídeas. Estos procesos de segregación social, además, se manifestaban en la ausencia de espacios públicos, pues porque consideramos que el espacio público es donde se crea esa unión barrial. Si no tienen espacios públicos, no tienen lugares de encuentro y no tienen manera de compartir las experiencias que ocurren entre los vecinos. Entonces, llegado a este punto, teníamos que, primero, establecer el ámbito de estudio y, segundo, establecer una metodología de indicadores que nos asegurase que la priorización de los barrios, porque se trataba de trabajar con los 10 barrios priorizados como más vulnerables de la periferia. Bueno, y luego podríamos entrar en la definición de vulnerabilidad, ¿no? O sea, al final es un tema bastante complejo. Se trataba de que fuese lo más objetivo posible. Si bien somos conscientes que ya en la elección de unos determinados indicadores se hace un gesto de subjetividad, pero bueno, al final se trataba de que no fuesen... uno de los valores de UNO Hábitat era que no estamos legitimizados para decidir que los barrios que se seleccionaban completamente subjetivamente por el municipio, no deberían de ser eso, sino que tendrían que tener una justificación sólida y completamente objetiva, como decía. Para ello, bueno, ahora todos aquellos que conozcan el análisis de barrio vulnerable desarrollado por Agustín y bueno, puesto en práctica por el Departamento de Urbanismo, esta metodología les va a sonar, por lo menos gran parte, o sea que no es producto de su imaginación. El ámbito de estudio decidimos empezar a trabajar con zonas censales. ¿Por qué con zonas censales? Porque la delimitación territorial del INEC, el Instituto de Encuestas y Censos del Ecuador, era la mayor fuente de información que nosotros poseíamos. Sin embargo, es cierto que en Ecuador existen como 3 tipos de delimitaciones territoriales que encima no coinciden entre ellos. Entonces, bueno, esto fue una primera elección que se puede decir subjetiva, ¿no? O sea, al final el SEMPLADES, que es la Secretaría Nacional de Planeamiento, establece una determinada delimitación del territorio, luego la administrativa tradicional es otra diferente y la del INEC es otra diferente. Si bien somos conscientes de que el INEC no tiene en cuenta simplemente por número de población y no tiene en cuenta ni temas de asociatividad ni incluso temas territoriales, ¿no? En ese sentido, lo que se hizo fue coger todas las zonas censales que estuviesen atravesadas o colindasen con el límite administrativo urbano. A posteriori, se dividieron esas zonas censales en sectores censales, que es lo que corresponde en España a secciones censales. Entonces, lo que se decidió, tampoco para no intrometernos en las competencias de las juntas parroquiales rurales, que son los territorios colindantes al municipio de Cuenca, fue únicamente dejar todos aquellos sectores censales que colindasen o que estuviesen atravesados por ese límite urbano, pero, sin embargo, todos los de la parte interna se dejaron como parte de la periferia. En ese sentido, nosotros trabajamos con 3 ámbitos de estudio: el área central, el área periférica y el área urbana. Y, por otro lado, comenzamos a determinar los indicadores que nos caracterizasen en ese territorio y, además, como era un planeamiento, era un plan de mejora integral,
teníamos que tener en cuenta no solamente todos aquellos que estuviesen relacionados con el territorio, sino también aspectos sociodemográficos, socioeconómicos y, por supuesto, residenciales y acceso a servicios básicos y usos de suelo. Sin embargo, trabajar con 25 indicadores, bueno, todos estos indicadores se obtuvieron a partir de la consulta de documentos oficiales de ONU Hábitat, de ONU Mujeres, de la relatoría de Raquel Rodney, que es relatora de Naciones Unidas, ha sido para vivienda y para otras temáticas, y también, por supuesto, del análisis de barrios vulnerables aquí en España. Trabajar con 25 indicadores, como les comentaba, es bastante complicado. O sea, es muy difícil priorizar el territorio, cómo ponderas estos indicadores. O sea, suponía una dificultad de conceptualización bastante importante. Entonces, lo que decidimos fue trabajar con los indicadores que considerábamos más relevantes de la periferia dentro de cada uno de esos 5 ámbitos, con el resultado de 7 indicadores. ¿Cómo determinamos cuáles eran más relevantes que otros? Por la diferencia entre sus valores del centro y sus valores periféricos. ¿Por qué hicimos esto? Porque consideramos que allá donde las políticas públicas urbanas están haciendo buen efecto en el centro de la ciudad, no estaban atendiendo a la periferia de esta ciudad. Por muchos motivos, porque al ser unas áreas dispersas no había suficiente población crítica, porque las lógicas rurales no son las mismas que las lógicas urbanas, pero bueno, ahí detectamos que había una brecha y que esa brecha era la que determinaba qué era la periferia. Al final, siempre trabajábamos con el concepto de que la periferia no es solamente un concepto físico, sino que es un concepto que se opone a la idea de un centro, ¿no? Un centro bien servido y concentrador de servicios. Con esos 7 indicadores críticos y con una magnificación o disminución de ellos, comenzamos a mapear el territorio. Y aquí pueden ver cómo se fueron superponiendo los resultados de cada uno de los indicadores hasta obtener este plano, el plano de áreas estadísticas. ¿Cómo establecimos este plano? Pues lo principal es que solamente tuvimos en cuenta aquellos sectores censales en los que coincidían 3 indicadores críticos. Y además, estas áreas estadísticas tenían que tener como mínimo 500 habitantes. A posteriori, se hizo una priorización de estas áreas estadísticas a partir de la recurrencia de indicadores críticos dentro de los sectores censales que formaban estas áreas estadísticas. Entiendo que esto es un poco denso, ¿no? Pero espero que me vayan siguiendo. En ese sentido, se eligieron 10 áreas estadísticas y con esas 10 áreas estadísticas se empezó a trabajar en la delimitación de los barrios. Realmente en Cuenca había una delimitación de barrios hecha por la dependencia de descentralización, pero al ir nosotros al territorio nos encontramos con que esa delimitación de barrios no tenía nada que ver con lo que estaba pasando. Entonces, el proceso de paso de la unidad estadística a los barrios se realizó en este sentido. Se trataba ahora de buscar dentro de esa área estadística los barrios. Esos barrios estaban condicionados por unas condiciones naturales, en algunos de los casos excepcionales, un tema paisajístico súper fuerte, porque al estar en las zonas más altas de la ciudad había unas vistas espectaculares y, sobre todo, en algunos de los casos, una permanencia de las tradiciones culturales muy arraigada a esta población. Por ejemplo, en este caso, el barrio de Narancay es un barrio donde, se siguen rigiendo por las costumbres ancestrales. De hecho, en verano están como 3 meses de fiesta porque al final el sincretismo entre la religión católica y todos los valores cañaris, porque en esta zona eran cañaris, no incas. O sea, al final los incas llegaron muy al final, cuando los españoles ya terminaron de colonizar. Entonces, estas fiestas se juntan, pues la tradición del Inti Raymi con la Virgen del Carmen. Y bueno, son muy divertidas. Además, se siguen celebrando costumbres culturales, como es, por ejemplo, la pampamesa, que se reúnen toda la gente de la comunidad y comparten la comida. Aquí la pueden ver, y se come el cuy, es muy rico.
Y bueno, esto la verdad es que era en el mejor de los casos. O sea, esta gente que sigue manteniendo tradiciones culturales, como decía Ana Rodríguez ayer, están organizados. En general están organizados. Sin embargo, hay en otros barrios donde eso ya se ha perdido por completo. Y entonces, en este caso, obteníamos un resultado de limitación de barrios parecido a esto. Al final, con todos los barrios que salieron de las 10 áreas estadísticas priorizadas, se volvió a realizar el mismo sistema estadístico y se priorizaron los 10 barrios. Ya hablamos de barrios, por el número de recurrencia de indicadores críticos de los sectores censales que los formaban. Vale, y entonces ahora llegaba el punto como más jugoso, ¿no? El punto de verdad de divertirse, de empezar a hablar con la gente, porque nosotros sí considerábamos que cuando entrásemos en los barrios o en las comunidades teníamos que ir muy preparados. Entonces se elaboraba una ficha con la que entrábamos en los barrios, que esto también sonará al análisis vulnerable, al análisis estadístico de barrios vulnerables, y esta ficha contenía información estadística de los 25 indicadores, contenía información urbanística, que en la mayoría de los casos era casi nula, contenía un análisis de percepción ciudadana, y además este análisis de percepción ciudadana además contenía pues artículos de prensa, proyectos planteados por el municipio para el futuro, etcétera. Y con este documento nosotros entrábamos a los barrios. Por supuesto, ya habíamos hablado con los dirigentes barriales y ellos ya estaban al tanto de lo que se estaba haciendo desde el equipo de trabajo. Bueno, creo que muchos conocerán este gráfico, pero realmente es que yo creo que es muy importante, ¿no?, tenerlo en cuenta a la hora de la participación, en la escalera de participación. La participación no es información, la participación no es consulta, la participación es un espacio de trabajo en el que se trata de igual a igual, en el que todo el mundo tiene la misma información, porque la participación conlleva tener una información completa, si no, no tiene sentido, y en el que la gente puede tomar las riendas de su desarrollo y además haya unas consecuencias directas. Es decir, la participación sin consecuencias no tiene sentido, igual que la planificación sin dinero. O sea, eso es fundamental. Ya, os entiendo. Entonces, nosotros realizábamos 2 talleres. El primero, el de diagnóstico participativo, dividíamos a la población, que tratábamos que estuviese bastante diversificada, hubiesen hombres, mujeres, niños, fundamental que hubiesen niños, y adultos mayores, que son de personas de más de 65 años o más. Como mínimo trabajábamos con 40 personas, también dependía de la población del barrio, y además del llamamiento que hacíamos a través de los dirigentes y de los actores principales del barrio, hacíamos una llamada puerta a puerta en cada uno de los barrios, con el equipo de trabajo. Cosa que nos daba bastante buen resultado, porque al final, ayer salió el tema, ¿no?, de qué pasa con las mafias. Sí, no solamente con las mafias, o sea, hay dirigentes barriales que, bueno, la dirigencia barrial normalmente tiene una orientación política y si no es la que tú compartes, a veces te pueden excluir, y esto pasaba. En este primer taller dividíamos a la gente por grupos focales: mujeres, hombres, adultos mayores y niños. Con los niños se llevaba una metodología especial. Se trataba de obtener toda la información a través de dibujos, a través de preguntas así como bastante suaves, y la verdad es que sostenía bastante información. Pues en temas de violencia intrafamiliar y tal, los niños al final lo perciben. Sin embargo, los otros grupos focales rotaban por 3 estaciones de trabajo: una socioeconómica, sociodemográfica, infraestructura, riesgo físico y residencial, y espacio público y uso del suelo. ¿Por qué era importante separar a la gente por grupos focales? Porque realmente lo que te cuentan el grupo de mujeres, por un lado, cuando está en confianza, y lo que te cuenta el grupo de hombres es diferente, sobre todo en esta área. Pues, por ejemplo, un caso concreto. En un barrio, los hombres detectaron que el desempleo
era su principal problema y era el principal problema del barrio. Sin embargo, ¿qué nos contaron las mujeres? Que el principal problema era el alcoholismo. Evidentemente hay una relación entre ambas. Pero bueno, ¿qué fue antes, no? El huevo o la gallina. Hay que tratar esos dos temas y el alcoholismo al final derivaba en problemas de violencia de género, violencia intrafamiliar, o sea, era un desastre. Y igualmente las mujeres detectaban que el alcoholismo no solamente afectaban a su cónyuge, sino afectaban a su hijo. No, era un problema serio. Por otro lado, el segundo taller que realizábamos era el de rendición de cuentas, en el que contábamos los resultados del primer taller y se hacía una priorización de proyectos. De los proyectos de una manera muy amplia que podían solucionar o empezar a trabajar la problemática detectada en el primer taller. En este taller se trataba de que los grupos estuviesen bastante compensados, hombres, mujeres y adultos mayores, y se dividían en 3 mesas de trabajo, por las que no rotaban. Tenían cierto margen de decisión en qué mesa querían ponerse. En ningún caso se trataba como de obligar a la gente a que se pusiese en una mesa, pero bueno, se trataba de dirigir, se trataba de explicar bien en la parte previa para que la gente se colocase de manera equilibrada, ¿no? Sin embargo, los niños en este taller, la participación era más complicada. Podían participar, pero tenían que ser un poco más mayores, no tan pequeños como en el otro. Este taller se realizaba a partir de una metodología que contraponía pares de proyectos. Y se trataba de que nunca se eligiese un proyecto por votación. Los facilitadores de las mesas tenían que intentar que entre los vecinos se llegase a un consenso de cuál era el proyecto prioritario. Un tema fundamental en este taller era no tratar nunca hablar de importancia. ¿Qué es más importante? Eso estaba prohibidísimo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros contraponíamos cualquier proyecto a trabajo con niños, si decías importancia, iba para los niños. Sin embargo, si tú explicabas que importancia, todos son igual de importantes, pero sin embargo, ¿qué es prioritario? ¿Con qué nos ponemos antes? Tenemos recursos limitados. ¿Dónde los invertimos primero? Ahí la cosa empezaba a variar. ¿Qué es prioritario? ¿Trabajo con niños o, por ejemplo, campaña contra el desempleo? Pues ahí a lo mejor decían, bueno, pues vamos primero con el desempleo, que eso nos va a dar recursos para poder prestar una mejor atención a nuestros niños, o primero vamos a estabilizarnos y ya veremos luego si demandamos esto o no. Bueno, aquí pueden ver algunas imágenes de los talleres, las plenarias y el resultado al final de los talleres, ¿no? O sea, todos estos talleres, todo este análisis se realizaba para obtener este plano. Este plano es un plano de los proyectos priorizados por la población geoterritorializado, y por ámbito. Con este plano, el equipo de trabajo, el equipo de barrios, se reunía con las distintas dependencias municipales y cada una de las dependencias tenía que hacerse cargo de los proyectos que fuesen competencia de ellos. Entonces, fue una etapa importante para la articulación municipal y, de hecho, nos encontramos casos en el que alguna dependencia tenía un proyecto o un programa que implementar y no sabía dónde. Y, como siempre, se estaba implementando en el centro de la ciudad, en el centro. Y en las reuniones salió y era una cosa que se podía hacer de manera inmediata en estos barrios. Aquí pueden ver otro plan de mejoramiento integral. Y bueno, os voy a contar rápidamente una experiencia piloto que tuvimos en uno de los barrios, que fue el taller de diseño participativo. Bueno, este es uno de los barrios que realmente, bueno, fue el barrio piloto. También lo cogimos un poco con intención, porque estaban un poco más organizados socialmente, entonces era más fácil trabajar con ellos. Y llegamos al tercer taller. En el tercer taller se nos presentaron 90 personas a hacer el taller de diseño participativo. O sea, fue una locura, pero fue muy divertido, porque al final veía gente mayor que no había dibujado en su vida dibujando. Entonces la gente estaba muy animada y consiguieron llegar a un consenso, a una solución de diseño entre los 3 grupos focales y bueno, se va a ejecutar en principio este año. Bueno, aquí hay. Bueno,
¿cuáles son los primeros resultados que se han obtenido? Bueno, pues los planes de actuación inmediata, que son los planes de mejoramiento integral. Sin embargo, estos planes de actuación inmediata tienen que ir acompañados de un proceso de planificación que blinde estos cambios a medio y largo plazo. Actualmente Ecuador aprobó hace un año la primera ley del suelo que tuvieron, y dentro de este convenio de Nuevo Hábitat se ha hecho una experiencia piloto de adaptación a este nuevo marco normativo y realmente creemos que tiene muchísimas posibilidades, pero bueno, vamos a ver cómo se pone en marcha, porque los cambios políticos pues frenan un poco esta situación. Además, ya se han ejecutado algunos de los proyectos priorizados, principalmente todos aquellos de carácter social, que son los que, son los que menos recursos conllevan, porque, claro, la infraestructura es muchísimo más costosa. Sin embargo, sí que se ha conseguido que los proyectos que conllevan mejoramiento de infraestructura, planificación, se incluyan en el POA, que son los planes operativos anuales, que es como el presupuesto de cada municipio para el año que viene. Además, muchas de las comunidades que no tenían una organización barrial fuerte han empezado a moverse, han empezado a conocerse, y uno de los últimos eventos que tuvimos fue un taller con las comunidades, y ahí empezaron a conocerse las comunidades de los 10 barrios y se habló de generar una red de de barrios periféricos que estaban bajo este proyecto. Y han empezado a moverse, o sea, están empezando a organizarse para decir, oye, aquí estamos, somos los agujeros negros de la ciudad y queremos llegar al mismo nivel que está el resto de la población. En ese sentido, también me gustaría comentarles que en Ecuador existen lo que son las asambleas de presupuesto participativo. Personalmente considero que como idea está muy bien, ahora bien, la manera de implementarlo todavía no está lograda y, por supuesto, estas asambleas de presupuesto participativo sirven para la gente que ya tiene un cierto nivel, ¿no? O sea, pedirle a estos barrios que acudan a las asambleas de presupuesto participativo es decirles que vayan a perder el tiempo, porque no tienen representatividad, porque la única manera que tienen de incidir en esas asambleas de presupuesto participativo es los que están organizados ponerse en una mesa y todos votar en una mesa para conseguir una cosa, y porque no están en igualdad de condiciones, ¿no? Entonces no tienen las mismas oportunidades que el resto, y eso es fundamental. ¿Cuáles son los retos, ¿no? Los retos de este proyecto? Bueno, hay muchos, ¿no? Pero principalmente es que la administración pública tome conciencia, la administración pública tome conciencia de que los tiempos de planeamiento son diferentes a los tiempos políticos y que se logre que haya una continuidad, porque, bueno, en Latinoamérica, estoy generalizando muchísimo, en Ecuador y particularmente en Cuenca, cada vez que hay un cambio de administración, cambian todos los técnicos, porque al final no son funcionarios, son cargos políticos, y cambian todas las políticas. Sin embargo, cuando un poquito de maquillaje puede hacer que la política que estaba funcionando en la administración pasada sea tuya, simplemente cambiándole las letritas y ya está. Entonces, se trata de que eso no pase y que haya una continuidad, de que la planificación urbana que se realice ahora sea integral, no sea un patchwork de distintas replanificaciones como ha sido hasta ahora, de que haya una diversidad de mecanismos de financiamiento de la planificación, de ejecutarla, que el control urbanístico sea más fuerte, que haya un sistema de sanciones, que sé que son muy impopulares entre la población y que los políticos tienen mucho miedo a implementarlos porque conlleva un gasto político, pero realmente hay que incidir en eso ya. Que se ejecuten el resto de proyectos priorizados, y además uno de nuestros puntos débiles en el proyecto fue la ausencia de una adecuada campaña de comunicación. Eso la verdad es que nos hizo bastante daño para con las comunidades y para con toda la población. Bueno, y con esto nada, agradecerles su tiempo y creo que he conseguido condensarlo al máximo.